Le fui infiel a mi marido porque se lo merecía. Capítulo 1. No sé ni por dónde empezar. Tal vez porque, después de tantos años guardándome esto, escribirlo aquí es lo único que me da un poco de alivio. Sé que suena horrible lo que voy a decir, pero sí, le fui infiel a mi marido. Y aunque cualquiera podría juzgarme, quiero que entiendan que nada de esto pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, doloroso, y lleno de pequeñas heridas que, con el tiempo, me convirtieron en alguien que ya no reconocía frente al espejo. Todo empezó cuando lo conocí en la universidad. Yo tenía 19 años, y él, 22. Su nombre era Daniel. Estudiaba ingeniería, y era de esos tipos que llaman la atención apenas entran a un lugar. Alto, seguro de sí mismo, siempre rodeado de amigos. Yo era más bien tranquila, algo reservada, y me sentaba siempre en las filas del medio, sin querer destacar demasiado. Aún así, él me notó. Recuerdo el primer día que me habló. Yo estaba en la cafetería con una amiga, revisando apuntes para un examen, cuando él se acercó y me preguntó si podía sentarse. Lo hizo con esa sonrisa que desarma a cualquiera. Era encantador, eso no lo voy a negar. Y durante semanas, me hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo que le importaba. Me mandaba mensajes todos los días, me acompañaba a clases, me esperaba a la salida. Todo parecía de cuento. Pero los cuentos duran poco cuando uno empieza a ver las grietas. Al principio eran cosas pequeñas. Comentarios como ¿por qué te arreglaste tanto hoy? O ese amigo tuyo te mira demasiado. Yo lo tomaba como celos normales, incluso como una muestra de cariño. No me daba cuenta de que poco a poco estaba cediendo pedacitos de mi libertad sin cuestionarlo. Si salía con mis amigas, se enojaba. Si respondía tarde un mensaje, me hacía un drama. Si hablaba con algún chico, me decía que lo hacía para provocarlo. Y yo, tonta, pensaba que eso era amor. Cuando llevábamos un año de novios, ya casi no veía a mis amigas. Mi vida giraba en torno a él. Daniel tenía esa capacidad de hacerte sentir culpable por todo. Si yo quería salir, me decía que lo estaba dejando solo. Si quería estudiar sin él, me reclamaba porque no lo incluía. Y si alguna vez me atrevía a discutirle algo, se volvía frío, distante, y me ignoraba por días hasta que terminaba pidiéndole perdón yo, aunque ni siquiera hubiera hecho nada malo. Me convencí de que el problema era yo. Después de graduarnos, decidimos irnos a vivir juntos. Fue mi peor error, porque ahí fue cuando su control se volvió absoluto. Empezó a revisar mi celular, mis redes, mis correos. Me decía que lo hacía por seguridad, porque la gente es mala, porque él solo quería protegerme. Pero la verdad es que ya no confiaba en mí. O mejor dicho, necesitaba asegurarse de que yo no tuviera vida fuera de él. Y lo peor es que yo le creía. Le tenía miedo a su enojo, pero más miedo tenía de perderlo. Él me había convencido de que sin él yo no era nada. Me decía que nadie más me aguantaría, que yo era demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado complicada. Con el tiempo, empecé a creerle. Pasaron 3 años así. 3 años de sonrisas falsas frente a la familia, de fotos perfectas en redes, de decir que todo estaba bien cuando por dentro sentía que me apagaba. Mi mamá sospechaba algo, pero yo siempre la tranquilizaba. Daniel me cuida mucho, le decía. No quería preocuparla. No quería admitir que estaba atrapada. Hasta que un día todo empezó a cambiar. Entré a trabajar en una empresa pequeña, en el área administrativa. Al principio Daniel no quería que trabajara, decía que no lo necesitábamos, que él podía mantenernos. Pero insistí. Necesitaba sentir que todavía tenía algo propio, que podía hacer algo más que estar en casa esperando que él llegara. Y fue ahí donde conocí a Julián. Julián era todo lo contrario a Daniel. Tranquilo, amable, respetuoso. Nunca levantaba la voz, ni trataba de imponer nada. Al principio solo hablábamos de trabajo, pero poco a poco empecé a abrirme más con él. Sin darme cuenta, le contaba cosas que a nadie más le decía. Él me escuchaba sin juzgar. Y eso, después de años de sentirme invisible, fue como respirar aire fresco. Una tarde, después del trabajo, me invitó a tomar un café. Dudé, lo juro. Pensé en Daniel, en cómo se pondría si se enteraba. Pero algo dentro de mí necesitaba salir, necesitaba sentirme viva de nuevo. Así que fui. Hablamos por horas. De música, de películas, de la universidad, de la vida. Nada de lo que dijimos fue especialmente profundo, pero la conexión fue instantánea. Y cuando nos despedimos, Julián me sonrió de una forma tan sincera que me desarmó. No me dijo nada inapropiado. No intentó besarme. Pero esa mirada bastó para que algo dentro de mí se rompiera. Esa noche, al llegar a casa, Daniel me estaba esperando. Ya sabía que había salido. No sé cómo, pero lo sabía. Me preguntó con quién había estado, y cuando le dije la verdad, explotó. Me gritó que era una fácil, que lo estaba engañando, que le estaba faltando el respeto. Intenté explicarle que solo había sido un café con un compañero, pero no escuchó. Me gritó durante horas. Me hizo sentir como la peor persona del mundo. Esa noche dormí llorando, y me prometí no volver a hablar con Julián. Pero a los pocos días, me escribió un mensaje: ¿estás bien? No supe qué responder. Y al final solo le puse: no mucho.
Desde ahí, empezamos a hablar en secreto. Durante meses, nuestras conversaciones fueron mi refugio. No había coqueteo, no había intenciones ocultas. Solo amistad, comprensión. Julián nunca me pidió nada, nunca me presionó. Pero con cada mensaje suyo, yo me sentía un poco más libre. Mientras tanto, Daniel seguía siendo el mismo. Me humillaba con sarcasmos, me comparaba con otras mujeres, me decía que sin él yo estaría perdida. Un día incluso me confesó, con una frialdad que todavía me duele, que una vez me había sido infiel. Pero no te enojes, me dijo, fue solo una tontería, no significa nada. Y lo peor de todo es que yo lo perdoné, o al menos eso creí. Esa confesión me dejó una espina clavada en el alma, porque desde ese momento empecé a ver la relación con otros ojos. Ya no me sentía culpable por imaginar qué sería de mi vida sin él. Ya no me sentía atada a ese amor enfermo. Y, poco a poco, Julián se convirtió en el contraste perfecto de todo lo que me faltaba. Un viernes, después de un día horrible, discutí con Daniel por algo absurdo. No recuerdo ni qué fue, pero él terminó diciéndome que yo no servía para nada, que si no fuera por él, seguiría siendo una mediocre. Y esa noche, mientras él dormía, me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido por su culpa. Mi dignidad, mis sueños, mi alegría, todo. Al día siguiente, en el trabajo, Julián notó que algo andaba mal. Me invitó a almorzar. Y fue ahí, entre risas y silencios incómodos, que pasó algo que yo ya no podía detener. Me tomó la mano, muy despacio, y me dijo, no dejes que alguien te convenza de que no vales nada. Esa frase fue mi punto de quiebre. No pasó nada ese día, pero esa noche soñé con él. Y al despertar, sentí una mezcla de culpa y deseo que no supe cómo manejar. Por primera vez, pensé en lo que se sentiría estar con alguien que realmente me tratara bien. Que me mirara sin desprecio, sin condiciones. A partir de entonces, empecé a buscar cualquier excusa para verlo. Una reunión, un café, un documento que necesitaba revisar. Lo que fuera. No buscábamos nada, pero ambos sabíamos lo que estaba creciendo entre nosotros. Era inevitable. Y aunque no había pasado nada físico, en mi mente yo ya lo había traicionado. Un día, Daniel encontró un mensaje de Julián en mi celular. No era nada comprometedor, solo un cuídate, pero bastó para desatar otra tormenta. Me gritó que era una cualquiera, que lo estaba dejando en ridículo, que yo no sabía lo que era amar. Me dijo cosas tan horribles que todavía me duelen, y al final, me exigió que dejara mi trabajo. Y lo hice, porque tenía miedo. Dejé el empleo, me aislé otra vez, y pasé semanas encerrada en casa. Daniel me trataba con esa mezcla de desprecio y aparente ternura que ya me resultaba familiar, pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí había cambiado. Había una rabia que antes no existía, una necesidad de justicia, de equilibrio. Y ahí fue cuando empecé a pensar que si él podía hacerlo, yo también. No lo planeé, no fue una venganza calculada. Simplemente, un día me escribió Julián para saber cómo estaba, y no pude resistirme. Le conté todo, cada humillación, cada manipulación, cada miedo. Lloré como no lloraba desde hacía años. Y cuando me dijo que no merecía vivir así, que merecía ser feliz, sentí que el corazón me latía con fuerza por primera vez en mucho tiempo. Esa tarde, sin pensarlo demasiado, fui a verlo. No pasó nada más allá de un abrazo, pero ese abrazo me hizo temblar. Fue como si por fin alguien me recordara que yo también era una persona, que tenía derecho a sentirme amada, valorada, libre. Cuando regresé a casa, Daniel estaba ahí, como siempre, con esa mirada de dueño. Me preguntó dónde había estado. Le mentí, le dije que había salido a caminar. Y mientras lo miraba, mientras escuchaba sus excusas, sus discursos, sus falsas promesas, sentí una calma extraña, porque por primera vez, dentro de mí, supe que algo había terminado. No lo sabía él, pero yo ya no le pertenecía. Desde ese día, mi relación con Julián cambió. Seguíamos hablando, pero ya no era solo amistad. Había algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que crecía en cada mirada, en cada silencio compartido. Y aunque todavía no había ocurrido nada imperdonable, yo sabía que solo era cuestión de tiempo. Daniel seguía siendo el mismo, controlador, hiriente, convencido de que tenía el derecho de decidir por mí. Pero ahora yo ya no lloraba. Solo lo observaba. Empecé a fingir que todo estaba bien, a sonreír, a jugar su propio juego. Mientras tanto, por dentro, me preparaba. No sabía exactamente para qué, pero sentía que algo se acercaba. Algo que lo cambiaría todo. Y así fue. Pero esa parte la contaré después. Le fui infiel a mi marido porque se lo merecía. Capítulo 2. Desde el día que abracé a Julián, supe que ya no había vuelta atrás. No porque hubiera pasado algo imperdonable, sino porque en mi corazón Daniel ya no tenía espacio. Lo nuestro se había convertido en una rutina vacía, un teatro que sostenía solo por costumbre y miedo. Y aunque todavía no lo había traicionado físicamente, en mi mente ya lo había hecho 1000 veces. Durante las siguientes semanas, todo se volvió una farsa. Me levantaba, le preparaba el desayuno,
Fingía escuchar sus historias y sus quejas. Pero cada vez que lo miraba, sentía que ese hombre era un extraño. El mismo que alguna vez me enamoró ahora era solo una sombra que me recordaba todo lo que había perdido. Daniel empezó a sospechar de nuevo. Tal vez porque ya no lloraba, ya no le rogaba, ya no reaccionaba a sus provocaciones. Y eso lo volvía loco. Me decía que yo estaba rara, que algo me escondía. Me revisaba el celular cuando podía, pero ya no encontraba nada. Había aprendido a borrar los mensajes, a ocultar los rastros. Era triste, pero mi vida se había convertido en un juego de apariencias. Una tarde, mientras estábamos cenando, me miró con esos ojos fríos y me dijo: «Si me estás engañando, te juro que te vas a arrepentir». Lo dijo con una calma que me heló la sangre. No era un grito, era una amenaza. Yo solo bajé la mirada y seguí comiendo, como si no lo hubiera escuchado. Por dentro temblaba, pero también sentí algo nuevo. Ya no era miedo, era rabia. Una rabia que había estado creciendo durante años, alimentándose de sus palabras, de sus silencios, de sus manipulaciones. Y esa noche, en silencio, me prometí que nunca más iba a dejar que me hiciera sentir pequeña. Al día siguiente, decidí escribirle a Julián. Le conté todo. Le dije que necesitaba verlo, que no podía más, que sentía que si no salía de esa casa pronto me iba a quebrar del todo. Él me respondió enseguida: «No tienes que pasar por esto sola. Vente, hablamos. No tienes que tomar decisiones ahora, solo ven». Y fui. Sin pensarlo mucho, sin planearlo, simplemente tomé mi bolso y salí. Le mentí a Daniel, le dije que iba al supermercado. Caminé rápido, con el corazón golpeándome en el pecho. Cuando llegué al café donde solíamos vernos, Julián ya estaba ahí, esperándome, con esa mirada tranquila que siempre me hacía sentir segura. Nos sentamos, pedimos algo, pero no dijimos casi nada. No hacía falta. Yo estaba al borde del colapso, y él lo sabía. Hasta que de repente, sin decir palabra, me tomó la mano. Y en ese momento lo supe: había cruzado una línea invisible, una de la que ya no iba a regresar. No fue planeado, no fue venganza. Fue un acto de sobrevivencia. Porque ese día, después de años de sentirme vacía, volví a sentirme viva. No voy a dar detalles, porque no se trata de eso. Pero lo que pasó entre nosotros fue suave, sincero, sin culpa. No hubo mentiras, no hubo miedo. Solo una mujer rota encontrando consuelo en alguien que la miraba con ternura. Y sí, lo sé, estuvo mal. Pero en ese instante no me importó. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me trató como si valiera algo. Cuando regresé a casa esa noche, el aire se sentía distinto. Me miré al espejo y me di cuenta de que no era la misma. No por lo que había hecho, sino porque por fin entendí que mi vida no le pertenecía a Daniel. Que podía empezar de nuevo, incluso si eso significaba enfrentar el caos que vendría. Durante los días siguientes, algo cambió en mí. Caminaba más erguida, hablaba con más calma. Y Daniel lo notó. Me decía que me veía diferente, que ya no era la misma de antes. Intentó volver a ser amable, como en los primeros meses, pero ya era demasiado tarde. Ese ciclo de manipulación ya no me alcanzaba. Lo miraba y solo veía un hombre vacío, lleno de inseguridades, incapaz de amar sin controlar. Hasta que un día, sin que yo lo buscara, todo explotó. Estaba en la cocina cuando su celular sonó. Era un mensaje de una mujer. No decía mucho, solo: «Te extraño». No era la primera vez que sospechaba de algo así, pero esta vez lo confirmé. Le pedí el celular y, por supuesto, se negó. Le dije que ya no hacía falta, que ya sabía todo, que no tenía sentido seguir fingiendo. Su reacción fue predecible: gritos, insultos, amenazas. Pero esta vez yo no lloré, no supliqué, solo lo observé, con una calma que lo desarmó. «Haz lo que quieras, Daniel», le dije. «Ya no me afecta». Y lo vi perder el control. Me gritó que era una desagradecida, que él me había dado todo, que sin él yo no era nada. Pero cada palabra que decía me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Ya no había amor, solo miedo, dependencia y dense. Esa noche dormí en silencio, sabiendo que sería la última bajo ese techo. Al amanecer, mientras él aún dormía, tomé mis cosas. No muchas, algo de ropa, mis documentos, y el poco dinero que tenía guardado. No dejé nota, no expliqué nada. Simplemente me fui. Me fui como quien huye de una casa en llamas. Fui directo donde Julián. Cuando me abrió la puerta, lo abracé sin decir nada. Lloré durante horas. No de culpa, sino de alivio, de libertad. No fue fácil después. Hubo días en los que dudé, en los que me pregunté si había hecho bien. Me sentía sucia, culpable, como si mi valor dependiera de la fidelidad hacia un hombre que me había destruido por dentro. Pero con el tiempo entendí algo: no fue el engaño lo que me definió, sino el motivo detrás. No lo hice por placer ni por venganza. Lo hice porque ya no podía más. Daniel, obviamente, intentó buscarme. Llamadas, mensajes, incluso fue a mi trabajo antiguo. Decía que me perdonaba, que podíamos empezar de nuevo. Pero cada palabra suya me sonaba vacía, porque él nunca quiso cambiar, solo quería volver a tener control. Le bloqueé todo,
Y por primera vez, el silencio no me dio miedo. Los primeros meses fueron difíciles. No tenía estabilidad, ni planes, ni certezas. Pero tenía paz. Y eso valía más que cualquier otra cosa. Julián estuvo a mi lado, pero nunca me presionó. Sabía que necesitaba reconstruirme sola. Me consiguió un nuevo empleo, me ayudó a alquilar un pequeño apartamento, y me dio espacio. No para enamorarme de él, sino para enamorarme de mí. Y lo logré. Poco a poco, fui recordando quién era antes de todo esto. La chica que soñaba, que se reía fuerte, que no tenía miedo de ser ella misma. Aprendí a disfrutar la soledad, a no depender del "te amo" de nadie para sentirme completa. Un año después, Daniel se casó con otra mujer. Lo supe porque una amiga me lo contó. Dijo que él hablaba de mí como la ex loca. Sonreí. No por Rense, sino porque entendí que ese era su destino, repetir los mismos errores hasta que la vida lo hiciera enfrentarse a sí mismo. Ya no me importaba. Yo seguí con mi vida. Julián y yo seguimos viéndonos, pero sin etiquetas. Éramos dos personas que se encontraron en el momento más roto de sus vidas, y eso bastaba. Con el tiempo, sí, terminamos juntos, pero no porque yo lo necesitara, sino porque lo elegí libremente. Y hoy, al escribir esto, sé que muchos me juzgarán, que dirán que fui una infiel, una cobarde, una hipócrita. Tal vez tengan razón. Pero también sé que nadie vivió lo que yo viví. Nadie sabe lo que es sentirse pequeña durante años, vacía, anulada. Nadie sabe lo que es despertar un día y darse cuenta de que el amor que te vendieron no era amor, sino control disfrazado. Le fui infiel a mi marido, sí, pero no por maldad. Le fui infiel porque se lo merecía. Porque él me fue infiel primero, no solo con otras mujeres, sino con su desprecio, con su crueldad, con su manera de hacerme dudar de mi valor. Y si eso me hace la villana de esta historia, entonces lo acepto. Prefiero ser la villana que se liberó, que la víctima que nunca escapó. Hoy tengo 32 años, trabajo, tengo mi propio hogar, y duermo tranquila. A veces me sorprendo pensando en Daniel, pero ya no con odio, sino con una especie de compasión, porque entendí que la gente solo puede amar como sabe, y él nunca aprendió a hacerlo sin destruir. Yo sí lo aprendí, y aunque el camino fue sucio, doloroso y lleno de errores, fue mío, y eso, al final del día, es lo único que importa.